Precisamente vamos a hablar de este tema que es tan importante. Está entre nosotros, es un hecho, pero ¿qué implicaciones tiene? Saludo con muchísimo gusto a la psicoterapeuta Luz María Huerta Cantú. Ella es especialista en crianza. Luz, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar hablarnos de este tema, sobre todo para los padres, porque, a ver, no podemos eliminarlos, es parte de la tecnología del día a día de nuestros hijos, pero ¿cuándo, Luz, un videojuego aparentemente sano en línea ya puede implicar un riesgo? Mira, sobre todo es cuando empieza a limitar las actividades diarias. Tú bien lo dijiste ahorita, cuando ya empezamos a ver que hay un estrés de más o hay una reacción sobre reacción, ¿no? Negativa de nuestro adolescente o de nuestro hijo en infancia también, infancias tempranas, hacia el momento en el que yo pongo el límite y digo, hasta aquí llegó el videojuego, ¿no? Necesitas hacer tus tareas, necesitas hacer estas actividades, y entonces empiezo a notar este nivel como de estrés, de angustia, al momento en el que yo pongo este límite. Y entonces es cuando podemos ver que ya empieza a haber una afección mucho más clara. Ahora, hemos visto casos muy lamentables, incluso los hemos informado aquí desafortunadamente, de chicos que se han quitado la vida porque les quitaron el celular, porque les quitaron el videojuego, de chicos que ya tienen condiciones en donde ya están jugando, se desvelan, van desvelados a la escuela y peor aún. Hemos visto casos en donde ahora con estos juegos en línea conocen a jugadores y realmente son redes que los van atrapando para cometer delitos, bueno, inimaginables. Al respecto, ¿qué podemos hacer, Luz? Siempre estar en supervisión. No importa la edad que tenga nuestro hijo, ¿no? Siempre estar en esta supervisión constante, en notar si hay algún cambio de estado de ánimo, si, por supuesto, como tú bien lo mencionas, hay disminución de las horas de sueño, de actividades físicas, y por supuesto también favorecer mucho más otras actividades que sean al aire libre, en contacto con personas que estén uno a uno, y a estar vigilantes de si el estado de ánimo también de nuestros hijos empieza a cambiar. ¿Mm? Los videojuegos tienden a generar también una adicción. Cuando ya se vuelve como algo que no puedo soltar, que me está limitando en mi capacidad para socializar, para realizar otras actividades, para divertirme incluso en otros espacios, pues por supuesto que puede estarnos hablando de una adicción a edades bien tempranas también, Carmen. Híjole, Entonces hay que sí. estar muy alertas y siempre supervisando porque hay muchísimos riesgos en la red, ¿no? Por supuesto que es una herramienta que tanto a nivel escolar como personal, en cuanto a social y demás, los adolescentes la necesitan, ¿no? O sea, muchos llegan y dicen, pues es que necesita el iPad o necesita esto para poder hacer su tarea, pero pues después ya no nos damos cuenta que esto los lleva a después empezar a jugar y no poder frenar, y entonces empiezan con mentiras, ¿no? O justificar, estoy haciendo la tarea, ¿no? Pero al Sí. mismo tiempo está jugando un videojuego, y entonces pues ya no sabemos en qué momento. Y Hay una fíjate, sugerencia también, fíjate, Luz, perdón. Ujú. perdóname, tú decías algo muy importante que me parece muy relevante, que decías a edades más tempranas. Y es que pensaríamos que los videojuegos, bueno, comienzan en la adolescencia, por ahí de los 10, 12 años, pero no, estamos viendo chiquititos en donde les estamos poniendo ya juegos así aparentemente muy inocentes, pero recientemente yo leía por ahí un artículo que alertaban expertos como tú, de que ciertos juegos para niños chiquitos los volvía más propensos a sufrir abuso. ¿Esto es real? ¿Hay estudios al respecto, Luz? Sí, por supuesto que hay estudios, Carmen, al respecto, y sobre todo son juegos que te van mandando mensajes muy sutiles, ¿no? Y como lo decía también, o sea, están propensos muchos hacia la agresión y van como con tanto estímulo que eso es también lo que genera mucha adicción, un clavarte. Y hay otros videojuegos que no nos estamos dando cuenta que claro que tienen acceso de otras personas externas y que hay que poner bloqueos parentales dependiendo de la edad. Bloqueos parentales tanto de tiempo como de accesibilidad hacia conectarse con otras personas, porque en el momento menos indicado, por supuesto que este tipo de abusos, de contactos, ¿no? De muchas situaciones violentas hacia la infancia y hacia los adolescentes, pues por supuesto que están presentes en las redes. Ahora, Luz, me queda un minutito, pero no quisiera que nos despidiéramos. Ya hablamos de esos focos rojos, ¿no? A los que principalmente los papás tenemos que estar alertas. Pero yo quisiera que nos dieras unos consejos. ¿Qué pasa si ahorita un padre de familia, una madre de familia nos está viendo y dice, mi hijo ya tiene este problema, le quito el celular y bueno, explota, ya estoy viendo que tiene un tema? ¿Qué hacer, Luz?
Mira, ve, lo primero es empezar a limitar el tiempo, empezar a buscar también apoyo, se vale buscar el apoyo de algún terapeuta especialista en esta adicción de videojuegos también, ¿no? Empezar a buscar el favorecer el que el pequeño o el adolescente empiece a hacer otras actividades al aire libre, en contacto físico con otros amigos y también algo muy importante, no nos peleemos solamente con ellos con esto, metámonos, ¿no? Se vale que yo como papá pueda jugar un rato con él y entonces investigue y vea desde ahí qué es lo que está sucediendo, por qué se engancha tanto. Eso no lo va a enganchar más. Quizá desde ahí también yo pueda ayudarlo y apoyarlo para jalarlo hacia el otro lado, ¿no? Como de, ok, Claro, vamos a jugar los dos juntos, ¿no? En sí. esta convivencia también familiar tanto tiempo, 30 minutos, no más. Y de aquí ya nos vamos a hacer otras actividades. Favorezcamos este contacto, ese diálogo abierto también. Escuchemos qué tienen que decirnos con respecto a esto y ayudémoslos. Busquemos herramientas. Hay muchas herramientas en Internet favorables. Y por supuesto que estamos los terapeutas también Claro. para poder acompañar a estos chiquitos, ¿no? Están las personas como tú, que son expertas en el tema y que sin duda los podrán ayudar a todos los padres de familia. Luz María, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen, que estés muy bien. Pues mire, ahí está Luz María hablándonos acerca de este tema tan importante. Luzma, qué importante es hablar de esto porque decimos, mire, hay estas adicciones a los juegos entre los adolescentes, pero entre los niños desde chiquititos, y sobre todo el poner los límites de saber en qué momento, decía nuestra especialista, 30 minutos, una hora, pero que realmente como los papás nos involucremos en estas reglas de juego, pero sobre todo también fíjese qué consejo tan valioso nos decía nuestra experta, involucrarnos. Muchos papás no sabemos ni lo que están jugando, no sabemos ni lo que están viendo en la pantalla, no sabemos ni qué juego es y nos piden más y quizás es un juego muy agresivo que incita a la violencia, que incita al delito y nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta y pensamos que es esparcimiento. En fin, se lo dejo de tarea, analícelo en su casa y por supuesto tome la mejor decisión y acérquese a los expertos.